Y si la V minúscula fuera 0, en el contexto que estamos viendo, pues querría decir que la pelota no rebote. Vamos a platicar de dónde salen las ecuaciones de tiro parabólico. Esta clase fue transmitida en vivo a los seleccionados de Querétaro para la Olimpiada Nacional de Física. Y el otro tema del que les quiero platicar es tiro parabólico. Entonces por aquí lo único que dibujé en realidad fue una parabolita. Y pues esta es como la noción que tenemos de cómo debería verse el tiro parabólico. Por ejemplo, cuando disparan una flecha, o cuando lanzan una piedra, o cuando un pájaro enojado, algo por el estilo. Esta es la trayectoria que se espera que seguiría el objeto. Hay hipótesis cuestionables en este modelito. Recuerden que es muy simplificado. Entonces aquí somos terraplanistas. Para nosotros la Tierra aquí es plana. Entonces este eje X va a representar el nivel del suelo. Y no hay curvatura. Entonces los terraplanistas estarían orgullosos de nosotros. Tampoco hay resistencia del viento. El viento no existe. Aquí estamos en el vacío, arrojando cosas en el vacío en una Tierra plana. Entonces hay que tener bien claro cuáles son las hipótesis del modelo para que se haga manejable, para que podamos trabajar con ello. Entonces, no sé qué tanto hayan visto ustedes de tiro parabólico, pero mi idea ahorita, más que resolver un ejercicio en particular, es comentarles cuál es la deducción matemática del tiro parabólico. Cómo se construye, cuál sería la motivación a partir de muy poquitos principios físicos, o de una interpretación física muy muy simple. Entonces, para poder hacer esto necesito hablar de parametrización de curvas. Parametrización de curvas es un tema que normalmente en las universidades se da por hecho. Se asume que la capacidad de abstracción de los alumnos es suficiente para... Y la verdad es que muchas veces nos toma mucho tiempo entenderlo. A mí me tomó muchísimo tiempo en interpretar correctamente el significado de las parametrizaciones. Entonces, ¿cuál es la idea? Fíjense. Aquí yo puedo pensar en que va la piedrita por ahí y ahí está. Pero tenemos que medir el tiempo en el que va. O sea, podríamos arrojar algo que siga esta misma trayectoria, pero vaya más despacito. O que vaya más rápido. Y entonces podríamos preguntarnos, al cabo de un segundo, ¿en dónde está la piedrita? Y me dicen, pues se encuentra justamente aquí la piedrita. Pero no es lo mismo que la piedrita esté aquí a que esté acá. Entonces, si lanzamos dos piedritas al mismo tiempo y una se encuentra aquí y la otra acá, pues la conclusión automática es que esta va más rápido. Y entonces tendríamos que cuestionarnos qué es lo que está pasando para que sigan la misma trayectoria si en realidad una va más rápido. Como que no tendría tanto sentido si empiezan a usar su intuición física. Lo que quiero que entiendan de esto, pues, es que la variable que va a controlar nuestra ubicación es el tiempo. Quiero decir, tanto la X como la Y son una coordenada de posición, una ubicación en el espacio. Pero lo que va a hacer que nos movamos en el espacio es el tiempo. Entonces nuestra variable independiente, quiero que la vean como el tiempo. El tiempo es nuestra variable independiente. Y entonces me van a preguntar, oye, ¿y entonces cuál de los ejes es el tiempo? Ninguno de los dos. Y ese es lo truculento y lo chistoso. No estamos graficando el tiempo. ¿Sale? El tiempo es el que nos dice en dónde vamos a estar, pero no lo vamos a graficar. Por eso cuando grafico esta, no podemos distinguir entre una piedra que va rápido y una piedra que va lento cuando siguen exactamente la misma trayectoria. Pero la parametrización sí nos va a permitir observar la velocidad. Entonces, bueno, más o menos esta es como la motivación de por qué vamos a usar curvas paramétricas, y que les quede claro pues que ninguno de los dos ejes representa a T, sino que más bien la T va a ser nuestro parámetro. El GeoGebra me parece que está bastante bien hecho, entonces tal vez podríamos aquí hacer algún ejemplito rápido para poder entrar al tema después. Sobre 15, para que sea mi misma parámetro. Ahí está. Fíjense, esto está genialísimo. Vamos a ocultar esta y ahí está. Y entonces fíjense aquí en mi parametrización que puse,
Incluso GeoGebra me está diciendo, oh, bueno, tú no me lo dijiste, pero yo quiero y lo voy a graficar en el intervalo de tiempo de menos 10 segundos hasta 10 segundos. Y entonces aquí voy a entrar y voy a ver propiedades. Mi tiempo de dónde irá, seguramente por aquí se puede modificar. Aquí está, de menos 10 a 10, entonces lo voy a poner 0 a 10, ahí está. Y entonces la interpretación física está bien chida y bien bonita. GeoGebra es hermoso para explicar estas cosas. Según esta parametrización, en 10 segundos llegué hasta aquí. Ah, pero ¿qué pasa si yo cambio mi parametrización? Bueno, a ver, fíjense. ¿Qué tal si en lugar de t, yo le pongo aquí un 2t, aquí estoy un 2t, y aquí un 4, porque es un cuadrado, entonces 2 al cuadrado. Si se fijan, es exactamente la misma trayectoria, pero la está dibujando hasta por acá. ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando modifiqué la escala temporal, modifiqué la velocidad. Esta segunda piedra va el doble de rápido de lo que iba la primera que graficamos. Déjenme ver si puedo duplicar entrada. Muy bien. Y entonces este 2 de aquí, yo lo podría modificar y le vamos a poner 0.5. Y entonces este 2 de aquí es un 0.5. Y entonces este 4 es 0.5 al cuadrado, que sería 0.25. Y si se fijan, es otra vez exactamente la misma trayectoria, pero va 4 veces más despacito que la otra. ¿Por qué 4? Bueno, porque va a la mitad de velocidad que la original que habíamos dibujado, y esa iba a la mitad de esta otra. Entonces, pues bueno, esta es la motivación que quería que vieran. Esto de aquí son curvas parametrizadas, entonces tanto la X como la Y son funciones que dependen del tiempo, y el tiempo es el que nos determina tanto la X como la Y. Espero más o menos esto haya servido y haya quedado claro. Yo creo que tener aquí a GeoGebra ayudó muchísimo para poder entender estas parametrizaciones. Bueno, entonces esta es la motivación. Ahora vamos a hacer la talacha. Vamos a tratar de llevarnos la relax para no sufrir demasiado. Creo que lo había escondido por aquí. Ni tenía realmente nada, pero para que tengamos unas palabras más rápidas de escribir. Los conceptos físicos de donde voy a partir son aceleración, velocidad y posición. Y entonces quiero apelar al conocimiento que ustedes ya traen de cómo funcionan estas cosas. Intuitivamente también deben conocerlo, pero quiero mencionarlo. Y siempre me gusta mucho hablar de los coches cuando intento plasmar la intuición de aceleración en los estudiantes. ¿Por qué el pedal del coche se llama acelerador y no velocidador si aumenta la velocidad? Bueno, precisamente porque el pedal del coche afecta directamente en la aceleración, no en la velocidad. No importa si le pisas a fondo, si estabas quieto no vas a ir muy rápido, al menos por un tiempo. Entonces, aunque la aceleración esté al máximo, no es totalmente lo que va a representar la velocidad. Y al revés igual, es la mismitita razón por la cual si dejan de pisar el acelerador, no frenan en seco. Entonces la aceleración sí cambia la posición, pero no de manera tan directa como la velocidad. De hecho, la aceleración, como ustedes ya han de saber, es el cambio en la velocidad. Entonces cuando hablamos de una velocidad constante, la aceleración es 0. Cuando hablamos de una aceleración negativa, la velocidad está disminuyendo. Cuando hablamos de una aceleración positiva, la velocidad está aumentando. Eso es respecto a la velocidad. Pero la velocidad tiene esa misma relación con la posición. Entonces, si la velocidad aumenta, cambiamos de posición más rápido. Si la velocidad disminuye, si la velocidad es 0, por ejemplo, la posición se mantiene fija, no cambia. Si la velocidad es negativa, pues cambiamos de posición en dirección contraria. Entonces, estas nociones yo creo que ya las tienen bastante claras, pero de todas maneras vale la pena mencionarlas un momento. Entonces, no sé qué tanta introducción tengan al ámbito de cálculo diferencial e integral, pero sería bueno que vayan perdiendo el miedo a ciertos temas. Entonces, la aceleración es la segunda derivada de la posición, la velocidad es la primera derivada de la posición. Intuitivamente es lo que acabo de decirles. La velocidad es el cambio de posiciones respecto al tiempo. Entonces, ¿qué tanto cambia la posición respecto al tiempo? Es la velocidad. Eso es exactamente la derivada.
La aceleración es qué tanto cambia nuestra velocidad respecto al tiempo. Entonces, esa es exactamente la noción de derivada. La aceleración es la derivada de la velocidad. Entonces, segunda derivada. Y al revés también funciona. Si tomamos la aceleración y la integramos 2 veces, vamos a obtener la posición, pero con 2 constantes de integración que no conocemos. Bueno, por aquí va el show. Ahora vamos a aplicar estas ideas para deducir las ecuaciones de tiro parabólico y ver cómo se pueden manejar y cómo podemos modificarlas y todo el show que hay detrás de todo ello. Entonces vamos a partir de una aceleración que ustedes conocen, pero en una forma un poquito diferente. Nuestra aceleración va a ser 0, menos g. Entonces, ¿qué significa esto? Para que se vayan dando una idea de cómo se hace en física de veras. Cuando se hace física de veras y no queremos que la Tierra sea plana, sino queremos que la Tierra tenga cierta curvatura, entonces hay que considerar que la gravedad nos jala en alguna dirección que no es hacia el suelo. ¿Qué quiero decir? Este de acá. Ahorita vamos a considerar que nuestra Tierra es plana y que la gravedad nos jala hacia abajo. Pero si la Tierra no fuera plana, si fuera una bolita por aquí, la gravedad nos jalaría hacia el centro de la bolita y no hacia abajo. Entonces, bueno, ahorita está simple. La gravedad, nuestro campo gravitatorio está trivializado. Nuestro campo gravitatorio simplemente nos jala hacia abajo. Entonces, respecto a la coordenada X, no nos hace nada. Respecto al X, la horizontal, ni nos mueve a la derecha ni nos mueve a la izquierda. A la gravedad no le importa derecha ni izquierda. A nuestra gravedad solo le importa jalar hacia abajo. Entonces es un menos g. Esta g va a ser nuestra constante de gravitación. Después la sustituimos, ahorita es menos g. Y entonces pues ya, nuestra gravedad está trivializada, solo jala hacia abajo. Entonces aquí, si yo agarro esto y lo integro, voy a tener mi velocidad. Si lo integro respecto a la x, mi integral va a ser una constante. La integral de 0 es 0, pero hay una constante por ahí de integración. Esa la vamos a llamar velocidad inicial respecto a x. Entonces lo voy a poner aquí mi punto, mi velocidad inicial, pero respecto a x. Lo voy a escribir así: v0, x. Como subíndice es el 0, x. O sea, es mi velocidad inicial, pero respecto al eje X. O sea, qué tan rápido voy en la horizontal, ya sea a la derecha o a la izquierda, qué tan rápido voy en la horizontal. Luego, la V, perdón, esto me estoy saltando pasos. Esto es mi integral respecto a X, a mi primera coordenada. Ahora, si integro mi segunda coordenada para darme mi velocidad respecto a Y, la integral de una constante pues es la constante multiplicada por la variable respecto a cual integré. Recuerden que estas son derivadas respecto al tiempo, o sea que hay que integrar respecto al tiempo. Entonces, voy a tener menos g por el tiempo, más mi velocidad inicial respecto a g, que es mi constante de integración. Por eso son tan insistentes con las constantes de integración. Y bueno, ahora, otra vez, si le tienen demasiado miedo a las integrales, solo ignoren esa parte y vean cómo van creciendo las funciones, pero yo creo que es muy buen momento para que tomen en cuenta que hay integrales aquí escondidas. Entonces aquí va mi v 0, y, mi velocidad inicial respecto a y. Y ya tengo entonces mi parametrización de velocidad. Consideren que en esto lo único que estoy diciendo que me afecta es la gravedad. Esa es mi hipótesis. Mi hipótesis desde el punto de vista físico es que la gravedad me jala para abajo. Me da una aceleración. Y que tengo una velocidad inicial. Ahí está. Y entonces, ¿qué pasa con mi posición? Mi posición debe ser la integral de la velocidad. Esta es una constante. Entonces, vamos a integrarla y nos queda v0, x multiplicada por el tiempo. Acuérdense que la integral de una constante es la constante por el tiempo, más la constante de integración. ¿Pero qué constante podrá ser esta? Ah, pues precisamente es la posición inicial. Entonces vamos a ponerla. Después la vamos a quitar, pero vamos a ponerla. Mi posición inicial respecto a x. Ahí está mi coordenada x. Mis dos constantes de integración y ahí están. Entonces, respecto a x, es un movimiento rectilíneo uniforme. Es la ecuación de una línea recta, en donde mi velocidad es mi pendiente
que multiplica por el tiempo, y mi posición es esto. Entonces esto debe hacerles ahí conexión con fórmulas que han visto de muchas otras cosas. Esta es la ecuación de un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos dando por hecho que mi eje X se va a seguir moviendo en la misma dirección que desde el principio, por toda la eternidad, a partir del punto inicial, respecto a la horizontal. No hay resistencia del aire, no hay curvas de la gravedad, no hay cosas raras, solamente sigues avanzando para adelante o para atrás. Pero lo interesante está respecto al eje Y, porque es donde metimos la gravedad. Entonces, fíjense, por puro estilo, esto que está aquí restando, lo voy a poner después, porque normalmente se suelen poner las restas en este orden. Solo es cuestión de estilo, no hay ninguna diferencia. Entonces, cuando integro el eje Y, integro mi eje Y, entonces tengo mi velocidad 0, y, mi velocidad inicial, por mi t, que es la integral de la constante, menos, y la integral de g por t. Las constantes salen de la integral. La integral de t es t cuadrada sobre 2. Este es un momento perfecto para hacerles pensar por qué muchas fórmulas que tienen cuadrados se dividen entre 2. Un ejemplo, la que acabamos de ver hace rato. Entonces, esa es la razón, tiene que ver con la integración. Si integramos la t, la integral de t es t cuadrada sobre 2. Y de hecho, bueno, no, mejor enfoquémonos, no nos distraigamos. Entonces, esta es la integral de gt. Ah, pero no hay que olvidar la constante de integración. La constante de integración en este contexto tiene la interpretación de mi posición inicial respecto a y. Esto, muchachos, es la ecuación general del movimiento, dando por hecho simplemente que la gravedad te jala hacia abajo. ¿Qué parámetros tenemos? Tenemos posición inicial, x y y, que es un solo parámetro, una posición, pero con dos coordenadas. Velocidad inicial es x y y. Y la gravedad, lo demás es el tiempo. Esto de aquí ya tiene un poder gigantesco en la física, pero enorme, en serio, no lo subestimen. Esta ecuación es la ecuación general de muchas cosas que ya han visto. Algunas veces a ustedes se lo separan. Cuando ven el lanzamiento vertical, les dicen que es algo diferente al tiro parabólico, pero en realidad es lo mismitito con una x igual a 0. Es decir, con la velocidad inicial respecto a x, 0, para que esto se anule y nunca cambies de posición respecto a x. Entonces, bueno, vamos a ver cómo podemos entonces interpretar esta cosa y darle un uso rápido. Entonces, esta fórmula es súper importantísima. Y más que recordar la fórmula, sería genial que recuerden cómo deducirla. Y ahora, ¿qué es lo que nos interesa? Ah, pues fíjense, normalmente vamos a tomar nuestro origen como el punto de partida. Eso siempre se puede hacer y es una práctica muy común, que siempre lancemos desde el origen. Si lanzamos desde el origen, entonces nuestra posición inicial es el 0,0. Entonces, esto se los estoy poniendo para que no se les olvide. Si ustedes empezaron disparando en una plataforma, o están lanzando desde cierta altura, o están haciendo algo, entonces estas P's tienen ciertos valores. Pero ahorita, para hacer un ejemplo sencillito, vamos a considerar como que estas P's valen 0. Y vamos a disparar desde el origen. Ahí se copió muchas veces. Bueno, ahí está. Entonces, y le voy a poner aquí un título para acordarnos que era lanzando del origen. Entonces, si yo lanzo del origen, mi posición es 0. Ahí está, adiós posición. No tenía posición ahí y tampoco tenía posición acá. Y entonces mis únicos parámetros que me quedan son mis velocidades iniciales. Y entonces aquí viene cuando les hacen trampa en los exámenes, que los confunden y les dicen, ah, pues sabes qué, yo te lancé con un impulso inicial, una velocidad de 12 metros sobre segundo. Ay, eso se escribió bien gacho. Sí, lo voy a ver. Pues, tengo esto. Y entonces, y te dicen, ah, y aparte de esta velocidad así súper poderosa, yo lancé desde un alfa. Ay, creo que aquí no. Ah, sí funciona. Con un ángulo de 30 grados.
¿no? Y así se los ponen así bien, bien a la goma. Y usted dice, oh, no tengo idea, necesito nuevas fórmulas porque esto no me sirve para nada. No, claro que sí. Esta es exactamente la fórmula que necesitas, pero necesitas saber usarla y saber interpretarla. Entonces lo importante es descomponer la fuerza. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos aquí un impulso en diagonal. Ese es el punto. Entonces vamos a ver si logramos aquí graficarlo. Entonces tengo aquí, vamos a ver, vamos a dibujar un segmento cualquiera. Segmento, aquí está mi segmento. Parto del origen y no sé, lanzo por ahí. Pero lo que me interesa es que, ¿dónde está mi ángulo? Ángulo. Aquí está este ángulo de aquí para acá. Miren, lo hice en un perfecto 45. Pues quiero que sea de 30. Más o menos de 30 grados. Ahí está, más o menos por ahí, algo así. 30 y cacho. Y además lo que sé es que esta magnitud es de 12. Entonces, tengo mi ángulo, tengo mi impulso, mi magnitud. Entonces este ángulo podría mantenerse el mismo ángulo si yo lanzara muy fuerte o lanzara muy quedito. Entonces quiero que empiecen a imaginarse lo que es lo que está pasando. En la trayectoria que vamos a seguir, si este es nuestro impulso, pues empezamos siguiéndolo como si fuera una rectilínea. Pero la gravedad, que casualmente coincidió con que aquí hay una G, pero esa no hay que ver. La gravedad va a empezar a jalarnos hacia abajo. Entonces, en vez de seguir la dirección de nuestro impulso inicial, nos va a empezar a tirar hacia abajo, hasta que nos va a ganar y nos va a aventar hacia abajo de nuevo. Entonces, aunque el ángulo sea el mismo, va a depender de qué tan fuerte la magnitud de este impulso inicial. Pues bueno, vamos a dejarlo por ahí, en donde sea, tenemos 30. Entonces, si nuestra fórmula que acabamos de deducir aquí habla de un impulso inicial en X y un impulso inicial en Y, pues simplemente tenemos que saber calcular cuál es el impulso inicial en cada uno. Entonces, simplemente es recordar un poquitito de trigonometría. Nuestro impulso inicial respecto al eje X no es otra cosa que la proyección de este vector al eje X. Entonces, con este ángulo, acuérdense, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, seno sería la altura, no nos interesa ahorita, primero vamos con X. Entonces es coseno, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces el coseno de este ángulo va a ser igual a esto de aquí dividido entre la hipotenusa. Permítanme anotarlo. ¿En dónde lo voy a anotar? Aquí. Entonces, esto de aquí, por acá una nota. El coseno de alfa es igual al cateto adyacente, que sería esto precisamente. Esto es lo que nos interesa. El cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? Pues es el impulso total, la velocidad v. Y entonces de aquí despejo y de aquí sale una de las fórmulas estas de formulario que luego tristemente aplican sin preocuparse tanto de dónde salieron y como que fueran muy místicas, pero todas tienen una razón de ser. Y entonces esta formulita es la que nos da la proyección de la velocidad inicial para el eje X. Mismitito razonamiento y tenemos una formulita para proyectar respecto al eje Y. Y como les decía hace rato, coseno es cateto adyacente, por eso es X. El seno es el cateto opuesto, por eso cuando hagamos seno vamos a quedarnos con la altura, que sería el opuesto al ángulo que estamos disparando. Entonces tenemos V seno de alfa. Ahí está. Y entonces, ya está. Si tenemos estos dos datos, ya podemos calcular mi V0 y mi V0 de los dos casos. Otra forma de anotar esto, y es importante que se acostumbren a interpretar diferentes notaciones, es ponerlo en forma de coordenadas. Entonces, esto lo voy a poner aquí, coma, V seno de alfa. Y entonces fíjense, esto de aquí es un vector. V0, en realidad la velocidad inicial es un vector. Pero mi composición de mi vector es
esta que es mi velocidad respecto al eje X y esta que es mi velocidad respecto al eje Y. Este es mi impulso inicial. Ahora fíjense, vamos a ver cómo todo esto siempre tiene que tener sentido con todo lo que hemos visto antes. Fíjense, este dije es mi vector velocidad, pero entonces yo quisiera poder recuperar la magnitud de esta velocidad. Dicho de otro modo, algunos distinguen entre rapidez y este tipo de conceptos delicados. Entonces vamos a decir que la magnitud de la velocidad la vamos a poder calcular como pues la magnitud de este vector, así, tal cual. Perdón, aquí no iba esto, era v0. Insisto, no sé si han visto magnitudes o si han visto cosas, pero es simplemente la distancia entre el origen y eso. Entonces, ¿cómo sacamos la distancia? Pues como siempre, bien pitagóricos. Acá la raíz cuadrada del primero al cuadrado, que sería aquí v cuadrada. Ay, estoy adentro. V cuadrada. Déjenme copiarlo para que sea un poquito más rápido, según yo. Más. Y estos son al cuadrado, porque esto es al cuadrado. V cuadrada coseno cuadrado de A cuadrada, bla, bla, bla. Ahí está. Entonces esta sería la magnitud de mi velocidad. Ahora, si se acuerdan un poquito de cómo manejar aquí las raíces, esta V cuadrada la podemos factorizar y la podemos sacar de la raíz. Y entonces esto queda. La magnitud de la velocidad inicial es igual a... no sé por qué se copia. Entonces este v cuadrada la factorizamos, al sacarla de la raíz la dejamos, no nos preocupamos tanto por el signo porque pues, vamos a considerar que la magnitud siempre es positiva, si quieren. Entonces esta v va a ser positiva, la dejamos así. Y aquí tenemos una identidad trigonométrica súper básica. Seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Esto es un 1. La raíz de 1 es un 1. Entonces esto simplemente es v. Lo que quiero que noten pues es como todo esto reconstruye el hecho de que esta velocidad inicial tiene una magnitud v, que es exactamente la magnitud inicial con la que nos estamos disparando o con la que está iniciando el movimiento. Bueno, todo esto tiene ahí sus equivalencias y es de ida y vuelta y todo tiene que ir funcionando. Entonces ya que tengo mis dos formas de obtener esto, los puedo meter directamente acá en mi super fórmula super desarrollada y vamos a ver qué es lo que tenemos. Si copio esto de acá y entonces tengo aquí esto de aquí y lo voy a poner después de la t para que sea más familiar. Y después de la t. Estas fórmulas de acá, como está ahora puesta, quizás sea más familiar para ustedes si la hayan visto por ahí en algún libro. Esto lo voy a dejar por aquí. Esta fórmula suele venir en los libros como la parametrización para que pues lo puedan aplicar directamente a su problema. Pero lo que quiero que vean es cómo surge todo de lo mismo y esto en realidad es lo mismo que esto, siempre que entiendan bien qué están haciendo. Esto simplemente es la descomposición natural de una velocidad inicial. Aquí la v está dada como una velocidad inicial absoluta en una cierta dirección y acá lo que estoy haciendo es tomar las componentes de esta velocidad que viene a ser equivalente. Entonces bueno, tenemos esta cosa. Ahora, ¿qué otra cosa interesante podemos hacer sabiendo este tipo de parametrizaciones? Bueno, ya tenemos esta formulita. Acuérdense, todavía aquí podría sumarle posición inicial en X y posición inicial en Y. Algunas fórmulas le ponen aquí una altura. Por ejemplo, si nuestro interés en X empezamos en el suelo, pero empezamos a cierta altura, pues le sumamos un H. Si le sumo aquí la altura, esta es mi parametrización partiendo de algún lado, de alguna altura. Pero bueno, antes de eso, vamos a ver, ¿qué nos interesa de aquí? Vale, por ejemplo, ¿cuánto va a ser nuestro tiempo de vuelo? ¿O en qué punto alcanzamos la mayor altura? ¿O en qué punto volvemos a caer al suelo? Todas esas preguntas, la respuesta se encuentra aquí.
aquí ya está la respuesta. Y eso voy a tratar de convencerlos y explicarles cómo va saliendo todo el rollo. Primero es interpretar. Y la primera pregunta: ¿qué pasa cuando tocas el suelo? ¿Qué quiero decir? La pregunta hay que plantearla primero como una intuición física y después ver matemáticamente qué significa la pregunta. Entonces, cuando cae la piedrita, cuando ya hizo todo su recorrido y logra caer en su objetivo, ¿qué pasa con esta formulita? Bueno, pues fíjense, lo que nos importa, no sabemos qué distancia va a alcanzar, entonces quién sabe hasta dónde llegó la X. Lo que sí sabemos es sobre la Y. Y nos podemos fijar acá en nuestro dibujito. Vamos a quitar aquí algunas cosas y recordar nuestro tiro. Entonces, ¿qué sabemos aquí? Bueno, esta no era nuestra parametrización. Nuestra parametrización era... Vamos a trabajar con esto. Más o menos, un ejemplo. Entonces, ¿qué sabemos sobre el punto en el que cayó la piedrita? Este punto de acá. Bueno, pudo haber caído por acá. O pudo haber caído por acá. Cuando empiezan a preguntarse... es que, ¿qué tienen en común todos los puntos donde pudo haber caído? Que la altura es 0. Esa es la clave para resolver esta parte. ¿Qué pasa con el tiro parabólico cuando la altura vuelve a ser 0? Si partimos del origen, la altura inicial siempre es 0. De hecho, si se fijan, vamos a ver. Si sustituyo el tiempo igual a 0, esto se anula, esto se anula, esto se anula. Todo se anula, entonces en el tiempo 0 estoy en el 0,0. Genial, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando caigo acá? La altura vuelve a ser 0. ¿Quién sabe cuánto tiempo nos tomó? ¿Quién sabe a qué distancia estuvimos? ¿Quién sabe nada? Pero físicamente decimos que cayó cuando toca el suelo. Quiere decir cuando la Y valga 0. Entonces esa es la pregunta que hay que responder. ¿Qué pasa? Pues que mi coordenada Y, esta coordenada Y de aquí, que no puedo copiar por alguna razón, porque hice mala fórmula. Sí, está mal copiado, pero bueno. Es esto de aquí, menos un quebradito G t cuadrada sobre 2. Esto que representa la Y, y lo voy a poner aquí para que no se les olvide. La Y, la altura, vale 0 cuando caemos. Entonces esto es lo que nos da la oportunidad de encontrar entonces qué tiempo. Fíjense. Voy a fijarme nada más en esto de aquí. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Lo siento, perdonen mis deslices. Y esto es exactamente lo que yo creo que voy a editar del video para que no se vea tan chafa. Bueno. Entonces, fíjense, matemáticas básicas. Aquí tengo t cuadrada, voy a factorizar una t, entonces me quedo con gt. Y aquí tengo una t y voy a factorizar una t, entonces me queda t multiplicada por todo este show de acá. ¿Qué hice? Factoricé. Si se fijan, t aquí, t acá, factor común, aquí ya no hay t y aquí queda una t. Y esto me da dos posibilidades. Imagínense que esto es de hecho una ecuación de segundo grado para la t. Le podríamos sacar con fórmula general si quieren, con factorización, con, no sé, completar trinomio perfecto si quieren, y ahí saldría también de alguna manera. Pero lo más rápido y lo más efectivo es simplemente factorizarte. Y tengo dos soluciones. Para que el producto de dos cosas sea 0, hay dos opciones. O el primero es 0 o el segundo es 0. Si el primero es 0, estamos hablando del instante inicial. Estoy confirmando todavía más por otro método que en el tiempo igual a 0, mi altura es 0. Entonces, eso está genial. La que es interesante es la otra solución. El otro tiempo en el que la altura vale 0. ¿Qué tiempo es ese otro tiempo en el que la altura vale 0? Pues precisamente cuando esa otra parte vale 0. Y otra vez, poderosísimas matemáticas elementales de primaria para despejar nuestra t. Déjenme mover tantito el pizarrón. Movemos nuestra t para despejar y lo que tengo es 2v seno de alfa dividido entre g. Si se fijan, a ver, entonces paso este para acá sumando, paso el 2 multiplicando, paso el g dividiendo, ahí está mi despeje. Yo supongo que si están hasta aquí, pues ya no han tenido tantos problemas para matemáticas elementales, ahí está nuestro despeje.
esta formulita mágica o esta formulita mística está muy relacionada con algo que les quedé a deber. Entonces yo espero que se acuerden. Por acá estaba lo que les había quedado de ver. Fíjense, les dije que les iba a justificar por qué el tiempo de caída era 2 veces la velocidad sobre la gravedad. ¿Y eso tendrá algo que ver? Pues si se fijan acá, que tengo acá 2 veces la velocidad proyectada sobre Y. Eso es importante, porque esta no es la velocidad completa en un primer momento. Pero acá que estábamos suponiendo, acá en nuestro experimento de la pelotita, se los dije, es un tiro parabólico degenerado de 90 grados. Es decir, nuestra parábola, y esto, a ver, se los voy a tratar de graficar para que esto tenga, aquí me convenzan de, más bien los convenza de esta situación. Tengo esta curva y este 15 de hecho controla bastante bien lo que es en donde voy a caer. Esto pues un poquito más adelante vamos a justificarlo, pero lo que quiero que vean es cómo este está relacionado con qué tan estrecha es la parábola. Pero la parábola se va aplastando. Entonces si esta parábola la aplasto y la aplasto y la aplasto, pero la altura la aumento y la aumento, podría terminar siendo como que cae casi en donde mismo que empieza. Entonces bueno, esto nada más es como para darles una intuición de que el tiro vertical es un tiro parabólico que no se mueve la X. El tiro vertical es como si mi movimiento respecto a la X fuera 0. Es decir, que esta coordenada fuera 0. Fíjense, ahora con esa pequeña breve instrucción. Si yo aquí a mi parametrización en vez de 2t le digo, ¿sabes qué? Siempre tu X es 0, nunca te muevas. Se ve mal, no parece tan claro, pero ¿qué pasó aquí? Subió, llegó a su punto máximo y luego cayó. Eso es lo que ustedes han estudiado como tiro vertical. Simplemente el mismitito modelo que estamos trabajando, pero considerando que la X no se mueve. Entonces nuestro modelito es súper cool y súper genial, porque nuestro modelito nos incluye el tiro vertical. Entonces ahí está mi primera deuda saldada. Sí, otra cosa. El tiro vertical lo podemos entender como si hiciéramos un tiro parabólico de 90 grados. Y casualmente 90 grados, si lo tiramos en 90 grados, ¿dónde está? Se me perdió. Aquí. El seno de 90 grados es 1. Entonces el seno de 90 grados desaparecería y me quedaría 2 veces la velocidad sobre gravedad. Entonces estas son diferentes maneras de entender por qué este modelito que tenemos aquí también incluye el tiro vertical. Entonces, pues, trigonometría. Y con esto yo ya doy por saldado una de mis deudas con ustedes. Ya les estoy justificando la razón de por qué el cambio de tiempo, el tiempo entre un tiro y otro, tiros verticales, tiros parabólicos de 90 grados, es 2 veces la velocidad que traías sobre la gravedad. De ahí salió mágicamente esta formulita. Pues en ocasiones en los problemas puede que ya les den esto, pero que tengan una noción de dónde salió, por qué salió, les puede ayudar muchísimo a hacer más cosas. Ya hay que ir terminando este asunto para no quedarnos aquí toda la noche, entonces vamos a apurarnos, me queda esta de acá y terminar de platicar sobre esto. Entonces ya sabemos, esto entonces ¿qué significaba? Este es el tiempo de caída, este es el tiempo de vuelo más bien. Físicamente la interpretación no es tiempo de caída, es el tiempo de vuelo. Es el tiempo en el que la piedra estuvo por encima del nivel del suelo. Entonces hay que tener cuidado también con los ángulos cuando lancen hacia atrás o cosas así raras. Los signos trigonométricos hacen cosas extrañas para que lo manejen con cuidado. Este modelo que estamos platicando aquí funciona perfectamente para ángulos entre 0 y 90 grados. Si el ángulo no está entre 0 y 90 grados hay que hacer consideraciones de signos y cosas raras que pueden aparecer. Entonces procuren siempre utilizarlo para ángulos menores o iguales a un recto. Entonces vamos a continuar. ¿Qué otra pregunta podríamos hacer? ¿Qué pasa cuando tocas el suelo? Pues ya sabemos que la altura es 0, este es el tiempo de caída. Entonces, ahora podemos preguntarnos, ¿cuál es la distancia que recorrió? Distancia horizontal. Y entonces pues la pregunta sería, bueno, claro, la X está modelando mi distancia. Entonces pues, claramente esta es la distancia que está recorriendo respecto a X. Sin embargo, ahora ya sabemos cuánto tiempo estuvo volando. Entonces,
ya sabemos la distancia. La distancia es igual a lo que sea que recorría en X, pero ¿por cuánto tiempo estuvo? A ver, esto es importante. Esta es distancia, sí, pero esta distancia no está determinada porque el tiempo varía. Entonces esto lo que nos está diciendo, bueno, es que entre más tiempo pase, más distancia en X recorres. Pues sí, pero no toda va a ser sobre el nivel del suelo. En nuestro modelo, el suelo no detiene la piedra. Esto es importante que lo entiendan. En este modelo de tiro parabólico, nada detiene a la piedra de seguir. Aunque nuestro modelo solo nos importa hasta el momento en que choca contra el suelo, este modelo asume que la piedra sigue, atraviesa la tierra como si no estuviera. Entonces, para que lo tengan bien presente también. Y entonces, el tiempo en el que caímos es el que nos delimita hasta dónde llegamos. Simplemente lo sustituimos. Este tiempo ahí, ponemos el tiempo que estuvimos en el aire, que ya conocemos porque es este de acá. Y esta es la fórmula para la distancia horizontal. Otra forma de escribirlo pues sería aplicando aquí este b, mezclarlo con este b y este seno con este coseno, tratar de hacer a lo mejor ahí alguna identidad trigonométrica o algo que les pueda ayudar a que les guste más la fórmula, pero esta es la formulita para la distancia. Debí de haberlo copiado antes, pero no. Entonces ya pueden hacer una estimación. Quiero decir, si ustedes quieren construir una catapulta y bueno, ya tienen una catapulta o lo que sea y quieren recorrer cierta distancia, ya saben qué velocidad le tienen que inyectar, porque el ángulo también lo controlan. Entonces, bueno, de hecho ahorita vamos a contestar una pregunta rápida sobre eso. Pero ya tenemos entonces cuál fue nuestra distancia horizontal. Otra pregunta que podríamos plantear sería, por ejemplo, la altura máxima. ¿Qué pasa con la altura máxima? ¿En qué momento la altura es máxima? Ahí podríamos meter un poco de teoría de mínimos y máximos y verificar que entonces el máximo de esta función se alcanza en su derivada. Y así, ¿no? O sea, podríamos sacarlo. Pero una manera que me gusta más, para ahorita ustedes que están en un nivel de prepa, es que vean cómo la parábola tiene una forma simétrica. Entonces esto pues, no es una justificación muy formal, pero como no hay resistencia del aire y solo afecta la gravedad que es hacia abajo, en realidad respecto al eje X esto es totalmente simétrico. Si pusiéramos aquí una vertical en el punto máximo, es un espejo para la parábola. Entonces el punto máximo de altura se encuentra a la mitad del tiempo de vuelo. Si no quieren meterse con la derivada de máximos y mínimos, simplemente la mitad del tiempo es en donde va a estar la altura máxima. Entonces, pues la mitad del tiempo, altura máxima, lo voy a poner, altura máxima. Altura máxima, entonces, mi y sustituyendo el tiempo que está aquí a la mitad. Entonces, voy a tener, y lo voy a escribir aquí, esto de aquí, que sería a la mitad, es así. Este es mi tiempo por v seno de alfa esto estoy sustituyendo entonces acá en la y menos la gravedad sobre 2 y acá arriba va un tiempo cuadrado. Entonces el tiempo, acuérdense que estoy sustituyendo este que es la mitad. Voy a copiar y pegarlo acá, así, tal cual como va, y así estaría bien, pero cuadrado. ¿Sale? Y entonces aquí podemos hacer algunas cosas curiosas para aplicar matemáticas elementales y llegar a una fórmula más fácil de trabajar. Entonces vamos a ver, vamos a escribir esto mejor para que se vea más bonito. Si yo acá hago mis quebrados, tengo v cuadrada seno de alfa. Ah, pero es seno cuadrado. ¿Por qué no sé? Ya. Seno cuadrado. Entonces es v por v, seno por seno, y abajo me queda gravedad. Y de este lado tengo menos, y aquí tengo gravedad arriba.
y tengo esto mismo, v cuadrada, seno cuadrado, sobre gravedad al cuadrado. Entonces la gravedad de arriba se queda con una gravedad de abajo y me voy a quedar con 2Gs abajo. Y la de arriba de aquí. Pueden hacerlo paso a paso si quieren. Entonces otra vez, cuadrado queda gravedad al cuadrado, se cancela una gravedad, queda una gravedad abajo, aplico la ley del sándwich y la gravedad queda abajo. Y entonces arriba me queda nada más esto mismitito. Y ahora fíjense, aquí hay varias ideas. Podemos factorizar lo que está arriba porque es lo mismo y nos queda 1 entre g menos 1 entre 2g. O podemos factorizar también la g. Y esto quiero que a lo mejor les ayuda también en su talacha matemática, que identifiquen este tipo de trucos. Fíjense, esto es igual y me voy a quedar con esto dividido entre g. Ay, qué feo. No, tampoco está funcionando. Déjenme copiarlo otra vez. Este quebrado de aquí con todo el quebrado. Lo voy a factorizar y lo factorizo de 1 menos 1 medio. Si se fijan, esto es casi idéntico a lo de acá. La diferencia es que acá hay un 2 abajo, entonces es 1 menos 1 medio. Y 1 menos 1 medio ya saben cuánto es. Esto es 1 medio. Entonces pues básicamente ya acabé. Déjenme bajar para que... no era lo que quería hacer. Tampoco. 1 menos 1 medio, entonces eso queda 1 medio y al multiplicarlo me queda esto de acá. Esta fórmula de altura máxima seguramente la van a encontrar por ahí en algún formulario e incluye la altura máxima para tiros verticales. Seno de 90 grados es 1, entonces esto desaparecería. Y el rebote, esto nos puede ayudar a estimar cuál es la altura máxima después de cada rebote. Esto ya tiene aplicaciones interesantes. Entonces es el cuadrado de la velocidad inicial del tiro sobre 2 veces la gravedad. En el problema anterior la velocidad inicial pues era la que se quedó después de que absorbió el impacto, cierta energía, y rebotó la pelotita. Entonces ese impulso inicial lo tendríamos que elevar al cuadrado y dividir entre 2g para estimar más o menos la altura que va a alcanzar con este nuevo rebote. Entonces fíjense, lo que quiero que vean pues es que este modelo tan sencillito como se veía puede empezar a contestar muchísimas preguntas. Entonces, ¿qué pregunta les quedaba de ver ya para irnos terminando? Es el tiempo que tarda hasta caer al suelo. Esto, fíjense, es interesante porque ¿esto qué fue? Estamos diciendo que es al momento en que la dejamos caer de una cierta altura. Entonces en realidad no tenemos un impulso inicial. Entonces vamos a pensar otra vez en nuestro modelo de hasta por acá. Nuestro modelo en donde teníamos posición. Tenemos posición pero no tenemos un impulso inicial porque la dejamos caer sin empujarla. Pero sí tenemos una posición inicial. Entonces vamos a copiar esto de aquí. Esto es porque quiero que vean cómo tiene aplicaciones. Entonces, recuerden que el primer impacto con el suelo era de naturaleza diferente a los otros. El primer impacto no empezó desde el suelo, empezó desde arriba, a una cierta altura. Entonces, nuestra posición inicial no es el 0,0. Y como nuestro modelo que hicimos, el X nunca se movió, fue vertical, entonces lo ponemos como 0. Sin impulso inicial, entonces aquí va a ir un 0. Y nuestra posición inicial es nuestra altura. Es decir, nuestra H. ¿Vale? Entonces, nuestra H, que fue nuestra altura en donde empezamos, esta es nuestra coordenada Y. De aquí podemos encontrar entonces lo que queríamos y de dónde salió la fórmula mágica de allá. Fíjense, si yo tengo esto de aquí y digo, pues yo quiero saber cuándo caía al suelo. ¿Cuándo caía al suelo? Pues cuando la Y valga 0. Entonces mi pregunta es, ¿cuándo la Y valió 0? Pues perfecto, entonces me pongo aquí a talacharle. Yo conozco H, lo medí, lo tengo consciente. Conozco la G porque la gravedad. La que no conozco es la T. Simplemente hago un despejazo, ¿no? O sea, aquí haciendo el despeje, paso el quebrado sumando para el otro lado, paso el 2 multiplicando, la G dividiendo. Entonces tengo 2H sobre G es igual a T cuadrada. Y ya nada más para quitar la raíz, pues tengo que T es igual a la raíz cuadrada de 2 veces H sobre G.
Y esto es sospechosamente similar a 2 veces h sobre g. Entonces de ahí salen mágicamente. Entonces mi intención con todo esto es convencerlos de que no salen de la manga, no son iluminación, no es una cosa así como que solo un genio lo pueda ver. Es algo muy sencillo, siempre y cuando sigan el camino correcto desde sus hipótesis. Todo esto lo estamos logrando simplemente considerando la gravedad. Todo esto, la única hipótesis real fue que la gravedad jalaba hacia abajo. Lo demás era interpretación física, o sea que esto fuera diferenciales y eso, pues sí, estamos integrando, pero todo esto se construye a partir de algo muy sencillo y esto se puede complicar muchísimo. Por ejemplo, se pueden plantear problemas bien interesantes e incluso aplicables al fútbol. O sea, si quieres saber en cierto rango, porque el portero tiene cierta altura y la portería a otra altura, y entonces hay un pequeño rango y quieres saber un tiro parabólico, ya puedes plantear un problema de ese estilo. Aunque la mayoría pues no les interesa calcularlo y nada más van a disfrutar de que falló o de que no era penal. Entonces bueno, ya les contesté la otra deuda que tenía de esa formulita del tiempo de caída. Y entonces esta es la diferencia, este es un tiempo de caída y este de acá era un tiempo de rebote. Ambos creo que eran tiempos, sí, precisamente, es un tiempo de parábola, de subida y bajada, y el otro solamente de bajada. Es interesante pues porque aunque uno es de bajada y el otro es de subida y de bajada, no es simétrico, o sea, no podemos decir que este sea la mitad que el de acá. Y entonces ahí es interesante preguntarse las razones y empezar a indagar. Pero pues yo creo que eso sería suficiente material de mi parte. Si tienen alguna otra pregunta o alguna otra duda concreta sobre este modelo, pues lo resolvemos. Igual les puedo mandar imágenes de esto, o incluso mejor aún, les voy a compartir ahí está la pizarra. Tienen la pizarra, pueden editarla, pueden modificarla, pueden desarrollarlo si quieren, trabajarlo en equipo. Y pues eso es todo lo que yo tenía que aportarles. Espero de algo les haya servido y que les vaya súper bien en su concurso. Igual tienen mi contacto, ya también tienen cómo escribirme por si tienen alguna duda. ¿Alguna duda de esto para empezar? No. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Yo tengo la duda, ¿ya conocían este tema así de esta manera? Yo ya lo conocía, pero nunca había derivado todas las ecuaciones. Ok, bueno, por lo menos a alguien ya le sirvió como algo nuevo. Y sí, siempre a mí me gusta preguntarme de dónde salen las fórmulas, y eso es lo que un matemático se dedica más que nada, a hacer fórmulas para ustedes a veces. Pero bueno, si no tienen ninguna otra duda, pues creo que aquí le podemos dejar. Y les agradezco mucho su atención y pues ahí quedó al pendiente. Muchas gracias. Gracias.